Deportes en Radio Libertad. Buenos días y bienvenidos a Deportes en Libertad. Don Eric Gutiérrez. Muy buenos días. Ya terminó esa primera parte de los partidos de ida de la Champions League. Empezamos hablando de qué pasó con el Fútbol Club Barcelona. De los partidos de ida de los cuartos de final de la Champions League de esta temporada. ¿Qué pasó con el Fútbol Club Barcelona? Pues que perdió. Ganó el Atlético de Madrid 0-2 en el Spotify Camp Nou en el día de ayer. Hablaremos de ese partido durante el programa bastante. Hay que decir que en la previa Flick optó por Eric García en el pivote, Olmo en la media punta y Lewandowski en la delantera, que eran más o menos las dudas. En el Atlético de Madrid el Cholo optó por Lenormand. Pubil se quedó en el banquillo, acabó saliendo por una lesión de Janko, pero fue Lenormand el que fue titular. También Llorente jugó titular en el centro del campo, dejando el lateral derecho para Nahuel Molina. Hay que decir que el partido Barcelona dominó durante parte del partido, sobre todo en la primera parte, la posesión, tuvo bastantes ocasiones. Es cierto que no estuvo acertado de cara a gol, especialmente el inglés Marcus Rashford, que tuvo varias ocasiones, pero que no pudo materializar ninguna. Pero el partido cambió justo antes del descanso, un poquito antes, con la roja a Pau Cubarsí, roja que al principio el árbitro del partido saca amarilla, pero que después el VAR la revisa y le saca roja por un pase de Julián Álvarez a Giuliano Simeone, que arrolla Cubarsí al delantero argentino. Hay que decir que de esta situación, de esta roja y de la situación de Cubarsí, habló el capitán del Barça, Ronald Araujo. No sé si lo tenemos por ahí. Un segundo. Bueno, seguimos hablando un poquito del partido y cuando lo tengamos lo pasamos. Ya lo tenemos, vamos con ello. Pau es muy maduro, a pesar de tener una corta edad, él es muy maduro, sabe cómo afrontar estas situaciones, lo van a hacer mejor, lo van a hacer más fuerte. Y después el equipo, había como situaciones encontradas, primero triste por la derrota, pero también convencido de que podemos remontarlo ahí en su cancha. Y eso es lo lindo, porque al final con 10 lo pusimos en apuro, lo pusimos abajo de su arco y bueno, ojalá que ahí podamos remontar y dar una alegría a nuestra gente. Para más Inri, además en la falta que provoca la roja, Julián Álvarez mete el 0-1 para el Atlético de Madrid. Más adelante, golazo de falta. Golazo, brutal. Es uno de los mejores lanzadores de falta, yo creo. Imposible alcanzarlo. Sí, muy difícil. Más adelante, en minuto 70, Alexander Sorloth, ya en la segunda parte, metió el 0-2 definitivo. Hay que decir que, como he dicho, Janko salió lesionado, Pubil vio la amarilla y no podrá estar en el siguiente partido. Y en cuanto al Barça, Cubarsí evidentemente no estará por esa roja, y Pedri salió con molestias en los isquiotibiales en el descanso. Parece que no es grave. La polémica del partido la puso una jugada que en un saque de puerta de Juan Musso, que le pasa la pelota a Pubil la coge con la mano para sacar supuestamente, y los jugadores de Barcelona pues pidieron penalti. Esto explica el portero del Atlético de Madrid, el argentino, sobre la jugada. El árbitro lo leyó de esa manera. Yo ya te digo, para mí él no saca ventaja de esa situación, no es una situación que se hable tanto de eso, me parece como que desmerecer un montón de trabajo que se hizo por una jugada insignificante. Si no la paraba con la mano, sí, porque la pelota no estaba en juego. Si él no tenía presión encima, no era una jugada que definía nada, me parece como excesivo andar dándole tanta vuelta. Enhorabuena Atleti por ese partido, pero no fue el único que se jugó ayer, porque el PSG también ganó. Pasamos de ese 0-2 al 2-0 a favor del Paris Saint-Germain contra el Liverpool en su partido de ida de los cuartos de final en el Parque de los Príncipes, con goles de Desiré Doué en el minuto 11 y de Vicha Kvaratskhelia en el minuto 65. Ambos goles de gran factura, sobre todo el de Vicha Kvaratskhelia, porque el de Desiré Doué, a pesar de ser un gol bonito, toca al defensa. Sí. Yo creo que eso también le quita un poco de mérito a la gran jugada que había hecho el jugador del Paris Saint-Germain. El equipo de Luis Enrique dominó el partido de principio a fin, pero perdonó demasiado, siendo una de las figuras el portero Mamardashvili. Dembélé falló varias ocasiones claras, incluyendo un remate al palo en el minuto 86, y el Liverpool se marcha con con poca vida, yo creo, de regreso a Anfield. La gran decisión técnica de la noche fue la decisión de Slot de no alinear a Mo Salah, después de lo que sucedió el fin de semana contra el Manchester City, que terminó fallando un penalti el delantero egipcio. El Liverpool llegará a Anfield con la necesidad de marcar al menos 3 goles sin encajar para poder pasar a la siguiente ronda. Lo tienen muy difícil los Reds para poder llegar a la semifinal de la Champions, pero bueno, es la Champions y cualquier cosa puede pasar. Pero de la Champions pasamos a la Europa League,
porque ayer jugó el Betis, Eric. Efectivamente, jugó el Betis la Europa League en Portugal contra el Sporting de Braga y sacó un valioso empate en Portugal. Como digo, 1-1 quedó el equipo de Pellegrini. Además, empezó perdiendo en el minuto 5 por un gol de Florian Griezmann. Sí, el jugador del Valladolid pasó de descender una de las peores descensos de la historia de la Primera División, ahora jugar cuartos de final de la Europa League. Pues sí, metió en un remate de córner ese primer gol después de unos primeros minutos bastante malos del Betis. A partir de ahí, el equipo de Pellegrini empezó a mejorar, empezó a tener ocasiones y en el minuto 61 puso el 1-1. Fue de penalti, tras un penalti provocado por Ez Abde, que hizo un grandísimo partido, pero que transformó Cucho Hernández. Es cierto que en el momento del penalti, cuando van a tirarlo, hay como una trifulca entre los dos, a ver quién lo tira. Abde quiere tirarlo, finalmente es Cucho. Es más, escuchamos a Cucho explicando la situación y hablando de por qué finalmente es él el que lo tira. No ha pasado nada, son cosas del fútbol, este es el fútbol de élite. Al final yo entiendo a Abde, él provoca el penalti, hace buen partido, quiere culminar su partido con un gol y es entendible completamente. Antes del partido está dicho quién lo cobra, me tocaba a mí. Fue un momento en el que sí hubo algo, pero después nos dimos la mano y ya está. A la vuelta se dieron la mano, se sacaron una foto que se subió a redes sociales y no hay que hablar mucho más. El siguiente partido será la vuelta el jueves 16 de abril, pero hoy hay más Europa League. Hoy hay más Europa League y más equipos españoles que juegan en Europa. El Celta afronta este jueves en Alemania la ida de los cuartos de final de la Europa League ante el Friburgo con el sueño de alcanzar las semifinales por segunda vez en su historia. Sabemos que el fútbol aquí en Alemania se vive mucho, que los estadios están siempre llenos, lo vimos en Stuttgart y es un aprendizaje para nosotros y ha sido en general este año un aprendizaje para nosotros y hemos demostrado que estamos preparados e incluso cómodos en muchos momentos para poder jugar en este tipo de escenarios. Giraldes, el entrenador del Celta. Los célticos viajan con 850 aficionados y con la baja notable de Javi Rueda, clave en la eliminatoria ante el Lyon, que se pierde el partido por acumulación de tarjetas amarillas. También son baja Sterfel y Miguel Román y también Ristich. Hoy va a jugar el Rayo Vallecano también su partido de cuartos de final de la Conference League a las 6:45 de la tarde en el estadio de Vallecas ante el AEK de Atenas, donde juega Luka Jovic, el jugador del Real Madrid. Los de Íñigo Pérez buscan superar por primera vez unos cuartos de final europeos, habiendo sido eliminados en esa ronda en el año 2001 por el Alavés. Vamos a ver qué dice Íñigo Pérez. Ojalá podamos cumplir el objetivo no innato y no esencial del club, que es ganar la Conference, porque creo que es factible, creo que es algo que se puede conseguir, por eso lo dije, sabiendo de la complejidad evidentemente, pero mañana es el primer paso para ir hacia ello y creo que no hay que ocultarse en el mensaje y estamos con ganas de que llegue mañana, sí. Hablamos de tenis, ahora Eric Gutiérrez. Vamos a Montecarlo, ¿no? Montecarlo. Continúa el máster. Seguimos en Europa. Exactamente, continúa el máster de Montecarlo, porque hoy juega Carlos Alcaraz. Recordemos que pasó su ronda previa contra el argentino Sebastián Báez, 6-1, 6-3, y hoy juega contra otro argentino, Tomás Martín Echeverry, el número 30 del mundo, pues se jugará por pasar a los cuartos de final. Hay que decir que lo extraño que pasó ayer en el máster de Montecarlo no tuvo que ver con un español, sino con Medvedev, con el ruso, ¿no? Otra vez Medvedev perdió 6-0, 6-0 contra Matteo Berrettini. La primera vez que pierde un partido sin ganar un juego en un torneo ATP. Impresionante la situación del ruso, que está fatal. Además, lo vimos perdiendo las casillas. Otra vez perdió los cabales. Perdiendo los nervios, pegándole raquetazos al suelo, rompiendo su raqueta. Estaba totalmente desesperado. Una imagen más del tenista que deja mucho que desear sus actitudes en la cancha. Eso sí, veremos qué pasa con Alcaraz y mañana lo comentaremos. Nos vamos ahora al baloncesto porque la Euroliga sigue finalizando prácticamente. Sí, finalizando ante penúltima jornada de la Euroliga. Tiene varios partidos clave para los equipos españoles. El Real Madrid, quinto en la clasificación, visita al Fenerbahce hoy a las 8:15 en uno de los duelos más atractivos de esta jornada. Una victoria del Real Madrid permitiría afianzar su plaza entre los 5 primeros y asegurar la clasificación directa a los cuartos de final del equipo de Scariolo. El Valencia Basket, segundo en la tabla, quien ya está clasificado, recibe al Panathinaikos a las 9:15. El Barcelona viaja el viernes
a Mónaco para enfrentar al equipo monegasco, ojo, a las 7:30 de la noche. El Barcelona sí que necesita una victoria para poder afianzarse en esa clasificación, mientras que el Baskonia, pues bueno, terminará la jornada visitando al Bolonia el viernes a las 8:30. El Baskonia, que ha sido la gran decepción de los equipos españoles en esta Euroliga. Y ahora sí, vámonos a hablar con el gran, el único, el inigualable Pedro Pablo Parrado en esta sección A Balón Parrado. Buenos y deportivos días por la mañanita, amigos de Deportes en Libertad. Golpe de mano del Atlético en la Champions en casa del Barcelona. Sí, en el Spotify Camp Nou, 0-2. Claves del partido, determinantes. Para mí, la expulsión de Cubarsí, por ser el último jugador, una falta a Juliano, le muestran la roja, se queda con 10 jugadores y a continuación llega el golazo de la araña de Julián Álvarez. A partir de ahí se acabó el partido y la eliminatoria. Y eso que tuvo momentos el Barcelona en inferioridad numérica para intentar, acercarse en el marcador. Y no lo pudo conseguir. ¿Será suficiente esta ventaja de 0-2 cuando el Atlético podía haber matado la eliminatoria? Haber intentado buscar el tercer gol, que son los errores que siempre comete Simeone. Pero de momento la eliminatoria la tiene a favor. Habitualmente son 180 minutos, que nadie se engañe. No son 90 minutos. Y por lo tanto, todo está abierto para la vuelta, aunque la ventaja es cómoda para el Atlético de Madrid. Se metería otra vez en otra semifinal de la Champions. Sería un objetivo importante para este Atlético de Simeone, que tiene la finalísima de Copa en la Cartuja y posiblemente seguir vivo en Europa en esta eliminatoria de semifinales, posiblemente frente al Arsenal. Todo es posible, pero las noticias son las noticias. El Barça tiene a Pedri, a Lamine Yamal, a Lewandowski y a Flick en el banquillo. Pero sin Rafinha, este no es el mismo Barcelona. Las cosas en su sitio. Y que nadie se lleve a engaño. La deja en el ángulo Pedro Pablo Parrado como Julián Álvarez, ¿no? En ese cobro de falta. Me da la sensación, Gutiérrez, de que, me pregunto, ¿qué estará pensando el Cholo Simeone? Porque parece que nunca es suficiente. Le gana en la eliminatoria de Copa del Rey al Barcelona, en la ida 4-0 al Barcelona, y la gente decía que no era suficiente porque después el Barcelona podía remontar en el partido de vuelta en Barcelona, que casi lo hace, es cierto, y ahora gana en condición de visitante contra el Barcelona 2-0, y también la gente está diciendo que no es suficiente, que tenía que ir a por el tercero. En su momento se dijo que se tenía que ir a por el quinto. ¿Qué estará pensando el Cholo Simeone? Sabiendo que, al final en ese momento consiguió el resultado, ahora consigue un buen resultado en condición de visitante y le queda el partido en casa. A ver, yo creo que el resultado es bueno para el Atlético de Madrid, pero es cierto que juegas muchos minutos con uno más. Yo creo que el Simeone ve las opciones de meter un 3-0, pero también sabe que si vas a por el 3-0 te pueden meter el 2-1. Entonces él, yo creo que ve los riesgos, ve la situación en la que está en el equipo y dice, oye, yo creo que un 0-2 en el Camp Nou es suficiente buen resultado para irnos al Metropolitano. Confía en su feudo. Yo sí tengo la sensación de que Simeone no es que tenga miedo ni mucho menos, sino que, oye, prefiere guardarse un poco. Son decisiones. Yo la entiendo, sinceramente. No me parece crítico. Yo creo que, oye, ir a por el 3-0 y te vas 1-2 para la vuelta y qué cara se te queda. Yo creo que tampoco hay mucho más que criticar. Simplemente toma esa decisión y ya está. No atacar mucho, defenderse con lo que tiene y ya está. Es un poco lo que pasó con el Real Madrid-Bayern Múnich, ¿no? Que el Bayern Múnich se pone 0-2, tiene la oportunidad de irse 0-3, busca el 0-3 y ahí es cuando el Real Madrid pues empieza a tomar un poco de iniciativa, de ventaja y termina consiguiendo el 1-2, que al final no deja la llave cerrada para el partido de vuelta en Múnich. Y la pregunta es esa: al Barcelona no haber anotado un gol en este partido, ¿deja la llave cerrada de cara? A ver, cerrada no. O sea, yo sinceramente cerrada no. Y además yo creo que el Barcelona ayer hace un buen partido. O sea, he leído críticas al Barça, también críticas al Atlético de Madrid. Yo creo que es un partido bastante parecido al Bayern Real Madrid. Es cierto que hasta la roja el Atlético de Madrid crea menos peligro que el Madrid siendo dominado. Digamos que si tenía la pelota el Bayern. Digamos que el Bayern es el Barça y el Madrid era el Atlético de Madrid. Creo que el Madrid sí que crea un poco más de peligro. El Atlético le está acosando hay una de Griezmann también. Sobre todo una de Julián. Para mí que es la más... Una de Julián. Y aproximaciones de Ademola Lookman, Sí, pero no creo que con tanto peligro. Creo que está un poquito más atrás, no es nada malo, sino que estaba un poquito más atrás el Atlético de Madrid. Creo que está mejor el Barça, pero llega esa jugada, que es una gran jugada de Julián, que mete un gran pase, y el partido cambia. A pesar de eso, yo tengo la sensación de que el Barcelona no se rinde, sigue atacando, tiene 2 palos en la segunda parte, tiene varias jugadas de ataque en la segunda parte, el Atlético de Madrid se defiende bien.
y eres uno menos, es que tampoco puedes hacer mucho más. ¿Qué pasa en estas instancias con el FC Barcelona? Eso todos los años. Entra el nerviosismo, Sí. entra el canguelo. Yo creo que sí, no sé, yo creo que hay cosas bastante inexplicables con el Barça en la Champions. No, lo mismo que se dice con el Madrid al revés, creo que el Barcelona en los últimos años, no sé si es suerte, no sé si es miedo, no sé si son nervios, pero todos los años pasa algo. Las remontadas en su momento, el año pasado el gol en el último segundo, el año pasado ya hay una roja en los primeros minutos en la eliminatoria contra el Benfica, que el Barcelona consigue ganar, pero bueno, pasa, minuto 22, si no recuerdo mal, contra Cubarsí también. Roja de Cubarsí. Exactamente. Claro, sí. El año anterior también hay una roja contra Araujo, contra el PSG. Este año otra vez una roja en la primera parte contra el Atlético de Madrid. A mí me da pena el Barça en cuanto a que me hubiese gustado verlo jugar de tú a tú al Atlético de Madrid. O lo que estaban siendo los primeros 40 minutos. No puede ser y encima en la falta te meten goles, que son todas seguidas, ¿no? Parrado ya nos marcaba un poco la dirección de lo que iba a ser este mano a mano con Eric Gutiérrez y nombra a una persona, nombra a Rafinha. Sí. Se notó mucho la ausencia de Rafinha, ¿no? De cara a puerta sobre todo. Ayer me preguntaba Parrado, ¿no, Rafinha? Digo, yo sinceramente creo que no era el día para decir, oye, hemos perdido por Rafinha. Se ha perdido pues porque te saca una roja y te meten una falta en ese roja que es, y te meten falta justo en esa falta. Entonces el Atlético de Madrid a partir de ahí aprovecha sus ocasiones y te mete el segundo. Pero es evidente lo que Rafinha imprime en el FC Barcelona, o sea que cuando Rafinha está, el Barcelona tanto en lo actitudinal como en el juego mejora muchísimo, pero sí, muchísimo. Yo sobre todo ayer, es que de verdad ayer no creo que el Barcelona jugase mal ni tuviese mala actitud, pero sí que creo que algunas de que tiene Rashford, Rafinha la mete. Eso lo tengo clarísimo. O sea, Rashford hace buen partido, pero de cara a gol está fallón. Tiene 3-4 jugadas buenas, especialmente una en la segunda parte que regatea a Muso y que Rafinha hubiese metido porque es zurdo y lo hubiese metido casi seguro, o con más probabilidad. Tiene otra que también para Muso en la primera parte, algún otro chut. Sí, yo creo que Rafinha es mejor que Rashford y creo que es mejor de cara a puerta que Rashford y creo que hubiese metido alguna y el partido hubiese cambiado, pero... ¿Llegará Rafinha para el partido de vuelta? No, imposible. Se hablaba de que igual llegaría a la vuelta de unas posibles semifinales. O sea, de ninguna manera. Me parece que Pedri sí, porque tiene alguna molestia. Bernal podría llegar, Frenkie de Jong parece que podría llegar también. Y si tú en este momento fueras Eric Flick, ¿a quién pones de delantero? ¿Centro? De centro delantero, porque bueno, yo creo que al sustituir a Lewandowski, claro, es cierto que tienes uno menos y que los manuales de entrenador, lo primero que hace un entrenador cuando le expulsan a un defensa es sacar a un delantero y a lo mejor buscar un jugador de unas líneas más abajo, cambiando ese delantero, pero también pudo haberse visto como un señalamiento, ¿no?, a Lewandowski. Yo no lo veo tanto, sinceramente. En otras situaciones porque después creo que juega sí. Ferran también. Sí, pero bueno, ya más al final. Yo creo que Lewandowski al final es el que menos impacto tiene en el Barça cuando necesitas que el Barça corra, ¿no? Porque al final vas a tener la posesión, pero en principio podías pensar que el Atlético de Madrid va a tener más posesión. Que no acaba siendo así, pero bueno, podrías llegar a pensar, oye, el Atlético de Madrid va a tener más posesión, nosotros tenemos que jugar más a la contra. Por eso mete futbolistas como Fermín, que es un tío que llega muy bien, y Lewandowski al final no estaba tocando la pelota. O sea, tiene los años que tiene, le está costando esta temporada, no está a su mejor nivel. O sea, quiero decir, Lewandowski con 30 años no se le saca ayer, pero tiene 37, 38 años y pues... Lo de la posición del Atlético yo creo que no era tan de que se venía. No, creo que podía llegar a pasar, porque al final tienes uno más, podía pasar. Pero vamos, que es que el tema es que Lewandowski no estaba. Entonces, si tienes que sacar a alguien para pues rellenar un poquito más el centro del campo y más llegadores, pues creo que Lewandowski pues, era uno de los nombres que podía estar ahí. Es que ¿qué vas a quitar? Lamine. En el caso de que pase el Atlético de Madrid, o sea, para mí todo sigue abierto. O sea, para mí, tanto como pudo... La puerta está un poquito cerrada. Como este resultado se presentó aquí, también se puede presentar un resultado favorable al Barça en condición de visitante en el Estadio Metropolitano. Pero lo cierto es que tendremos un equipo español en semifinales. Sí, eso seguro. ¿Vemos a un equipo español llegando a la final? Yo creo que el Atlético de Madrid va a llegar a la final. Lo digo aquí, lo digo hoy. Creo que va a llegar a la final. Veremos qué pasa y estaremos atentos hoy a la Europa League, a ver si consigue ganar la Europa League el Celta, a ver si consigue ganar en la Conference el Rayo, y tenemos muchísimos equipos europeos en las siguientes rondas. Ha sido muy contundente hoy mi compañero Eric Gutiérrez. Nos esperamos mañana. Deportes en Radio Libertad. Lleva Radio Libertad siempre contigo. Descarga